Bien, hermano. Bueno, Dios les bendiga. Quizás muchas cosas que van a escuchar aquí no las han escuchado antes, o quizás es una forma de reunir de forma condensada lo que ya sabemos, lo que es difícil de hacer para muchos predicadores. No es fácil tampoco para este servidor, pero condensar y llevar una hilación no es fácil, ¿no? Pero esperamos que Dios nos guíe en la comprensión, y en el material que he preparado, pues nos dé bastante luz, información, nos ilustre nuestro Señor Jesucristo a través de este hermoso material. ¿Listo? Entonces arrancamos. ¿Para la presentación? Listo. ¿Sí se ve allí? Listo, sí está cambiando, muy bien. Entonces, lo que primero quiero mencionar acá es que en 1844 ocurrió un fenómeno importante. Mucha gente estaba estudiando las escrituras, y especialmente Guillermo Miller llegó a la conclusión de que Cristo vendría más o menos en ese periodo, entre 1843 y 1844, y creó una gran revolución, creó un gran movimiento que le llamaron movimiento milerita. Luego llegó a ser conocido como el movimiento adventista, porque esperaban la venida de Cristo. Y ellos esperaban a Cristo en una fecha que concretaron el 22 de octubre de 1844, pero esa fecha no llegó. Pero antes que llegase esa fecha, el 22 de octubre de 1844, unos 3 meses antes, aproximadamente entre julio y agosto, se hizo un campreste grande y se presentó un hombre presentando un mensaje interesante del estudio que, digamos, avanzaba en la comprensión de lo que había estudiado Guillermo Miller. Guillermo Miller hizo avances importantes en el estudio de las escrituras, de las profecías, con respecto a Daniel 8 y otros aspectos de las escrituras, por supuesto. Pero en Daniel 8:14 encontró un texto que marcó su vida, y hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario sería purificado. Y él llegó a la conclusión, haciendo un estudio serio, intensivo, interesante, objetivo, de que esos 2300 días tendrían que terminar más o menos en 1843. Pero para agosto de 1844, las multitudes que ya habían escuchado ese mensaje por mucho, se sentían desilusionados porque el año 1843 había pasado. Pero se acerca este caballero en la reunión. Él llega en caballo, habla con su hermana, se interrumpe el pastor José Bey, que está allí, pero luego se le da la oportunidad de hablar, y acuerdan para la mañana siguiente, para las horas frescas de la mañana del día, poder él presentar el mensaje que él traía. ¿Cuál era el mensaje que él traía? Que avanzaba en la comprensión de los estudios de Guillermo Miller. Él descubrió que así como Cristo había muerto en la Pascua, así como Cristo había muerto en la cruz, y eso lo señalaba los servicios del santuario, al ser el sacrificio en el altar de sacrificio, él decía, si habría de haber una purificación del santuario como el día de la expiación que se hacían en los servicios del santuario, ocurrían, entonces Cristo tendría que hacerlo en ese tiempo. Es decir, en otras palabras, cuando Cristo murió en la cruz, en realidad estaba cumpliendo lo que el santuario estaba prefigurando, incluso la fiesta de la Pascua, y Cristo murió a la hora señalada, en el día señalado, tal cual como se celebraba la Pascua. Y él dijo entonces, llegó a esta conclusión y les dijo a todos los presentes, si la Pascua, las fiestas y los servicios del santuario están señalando las acciones, los actos de Dios en la historia de lo que Él va a hacer, entonces el día de la expiación hemos de esperarlo en el mismo día en que se celebraba el día de la expiación en el tiempo de los judíos, que era el 10º día del 7º mes, el mes de Tishri. Y él, sacando sus cuentas, ayudado por los judíos caraítas, llegó a la conclusión de que el próximo día de la expiación debía ocurrir unos 3 meses más adelante de cuando él estaba hablando delante de esa gran congregación. Es decir, para el 22 de octubre de 1844.
La revolución, la emoción que causó fue tremenda. La luz era clara, el desarrollo y la lógica eran evidentes. El estudio había sido serio, la perspectiva estaba correcta. Así que todos esperaron y vieron en eso un importante movimiento que le llamaron el clamor de medianoche. También fue conocido como el movimiento del séptimo mes. Y bueno, se llevó adelante, llegó el día. Por supuesto, Cristo no vino esa fecha porque todavía tenían errado el evento que había de ocurrir al final de los 2300 días. Con el tiempo la iglesia descubrió, la iglesia pudo entender, gracias a sus oraciones y su consagración, pudo entender que los 2300 días y la purificación del santuario se referían a otro evento, que era el paso de Cristo Jesús del lugar santo al lugar santísimo para comenzar una obra de justificación, una obra de juicio, una obra de purificación del santuario. Así que se emocionaron tanto en estos descubrimientos que el pastor esposo de la hermana Elena G. de White, Jaime White, decidió publicar un pequeño periódico que llamaron The Present Truth. The Present Truth fue un pequeño periódico que en inglés significa, o está diciéndonos, la verdad presente. Y ellos comenzaron a predicar, aunque en ese primer volumen de 1849, es decir, 4 años después, julio de 1849, fue a hablar del sábado. El resto de las publicaciones, que fueron aproximadamente, creo que fueron 11 o 12, no recuerdo ahora, más o menos, de las publicaciones de este periódico, luego evolucionó a la revista adventista, Review and Herald, y otras publicaciones como Sign of the Times, etcétera. Fue el comienzo de las publicaciones adventistas. Elena de White en 1844 recibe una visión sobre las publicaciones y que debía publicar esto que ellos habían descubierto, y le dice a su esposo. Pero ellos se preocupó tanto por el dinero, cómo podían hacer. Le dijo que no se preocupara de eso, que los fondos vendrían, que su trabajo era llevar adelante la verdad presente. Es así como la obra, que son las iniciales que aparecen allí, OPA, la obra de publicación adventista, podría señalarse que comenzó en 1949 con este lindo periódico pequeñito, The Present Truth. Así que así comienza la predicación de lo que ellos comenzaron a entender como la verdad presente, la verdad para hoy, la verdad para su tiempo, la verdad de que de todas las cosas que estaban descubriendo y que tenían que ver con cosas que Dios había revelado en las Sagradas Escrituras. Ahora, nos incumbe a nosotros preguntarnos, como me imagino que ellos se preguntaron, ¿qué es la verdad presente? ¿Qué entendieron ellos por la verdad presente? ¿Cómo nosotros podemos entender la verdad presente? Así que lo que veremos en esta presentación resumida, que en realidad es el borrador, va a ser cuál es la verdad presente, qué es la verdad presente para hoy, el enfoque del santuario, su importancia en su relación con la verdad presente y por qué es importante predicar el o los mensajes de los 3 ángeles. Bueno, así que yo les voy a pedir a ustedes que hagamos la dinámica aquí en el chat de lo siguiente. Vamos a definir, vayan a ir pensando mientras le leo la cita del apóstol Pedro donde aparece la declaración de verdad presente. ¿Qué entiende usted por verdad presente en su concepto? ¿Qué entiende usted por verdad presente? Y colóquelo ahí en chat. Puede llegar hasta 5 líneas si quiere. Si es sumamente preciso sería excelente. ¿Ok? Bien, la expresión verdad presente, pueden irlo colocando y quizás Sergio o la hermana Norelí me ayuda a leerlos luego, pero la expresión verdad presente aparece una vez en las Escrituras, aunque se entiende a lo largo de ella, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, cuando el apóstol Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis,
y estéis confirmados en la verdad presente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la verdad presente? Para nosotros entender cuál es la verdad presente, debemos preguntarnos primero qué es la verdad presente. Es decir, definir la expresión verdad presente. Yo recuerdo mucho que quedé decepcionado cuando vi en YouTube, ¿verdad? Esta famosa red social, una presentación que llevaba por título y en grande, en letra grande, en la imagen de presentación del video, decía la verdad presente, el concepto de verdad presente. Y yo inmediatamente comencé a verlo. El video duraba aproximadamente 45, casi la hora, 50 minutos. Y cuando iba a media hora yo decía, pero este hombre nunca va a decir lo que es la verdad presente, aunque el título de la presentación se llame el concepto de verdad presente. Es decir, nunca en la presentación presentó, valga la redundancia, el concepto de la verdad presente. Miren, este servidor, yo estudié contaduría, pero no terminé la carrera. Cuando yo estudié contaduría, yo conocí un profesor, o tuve el privilegio de compartir con un profesor, que él nos llamó la atención con respecto a la importancia de definir o entender los conceptos de las cosas. Y él, en una presentación excepcional, nos estaba presentando el concepto de un elemento de esta materia de administración, como es la contaduría, con una precisión de lo que se refiere, de lo que estaba presentando, que fue impresionante. Ninguno le quedó una duda después y en práctica de lo que él nos estaba presentando y cómo lo presentó, aunque en forma abstracta, en un concepto, uno lo entendería en la práctica después. Así que define verdad presente. Yo no sé si ya lo están haciendo en el chat. A ver acá. Si me puede ayudar, hermano, si yo estaba pendiente, pues estaba leyendo la presentación. Sí, vamos a ayudar a leer. Ya voy a registrar dónde está la primera respuesta. A ver. Creo que es Eduardo Moreno, ¿sí? Eduardo Moreno, sí. Él dice que Cristo viene pronto, con exclamación. Esteban Mejía dice la segunda venida de Cristo. Eduardo agrega, el Espíritu y la Iglesia ven, y el que oiga también diga amén. Andrea Ortegón, Amén, con amén. signo de pregunta, dice, ¿la Biblia? El hermano Eduardo dice, la verdad presente es el mensaje de Dios para el pueblo en un determinado momento histórico. En nuestro caso, la segunda venida. Muy bien. La hermana Wendy dice, verdad presente igual, mensaje de los 3 ángeles. El Señor viene pronto. Amén, Y Ana amén. Carolina dice, la obra que Cristo realiza frente al Padre. Okay. Marco Rojas dice, para un adventista del último día, la verdad presente se refiere a las creencias fundamentales y doctrinas que consideran como la interpretación correcta de la Biblia, especialmente en el contexto de los eventos finales y el retorno de Jesucristo. Esto puede incluir la observancia del sábado como día de reposo, la creencia en la segunda venida de Cristo, la importancia de la salud y el bienestar, entre otros principios doctrinales específicos de la denominación adventista. Dice el hermano Andrés Quintero, la verdad presente es la obra que Jesús está haciendo hoy en el lugar santísimo. Se refiere al santuario celestial. Amén, amén para todos, amén, gloria a Dios. Todos esos mensajes son muy bonitos y abarcan, ¿no? Se acercan por diferentes ángulos al concepto de verdad presente. Muchísimas gracias por compartirlos, hermano, está muy bien. Pero noten que si nosotros somos estrictos con el lenguaje y somos estrictos con la información, quizás como lo hace permítame usar la palabra, un profesional, o lo hace la forma de la literatura, de desarrollar verdad presente, podríamos encontrar una definición precisa de lo que es verdad presente. Así que yo me permití elaborar
un concepto de verdad presente que podría decirle que nos acerca bastante a lo que se refiere esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer esta pregunta antes de darle el concepto. ¿La Biblia hace definiciones concretas? ¿Ustedes creen que la Biblia hace o ha presentado conceptos definidos de algún elemento o asunto espiritual? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Pueden colocar en el chat, sí o no, no importa. No se preocupen que aquí estamos para aprender. Todos estamos para aprender. ¿Podría repetirnos la pregunta, hermano Gamaliel? Sí, la Biblia hace definiciones concretas, es decir, presenta un concepto abstracto de algún elemento del mundo espiritual. Por ejemplo, define la Biblia fe, define la Biblia muerte, define la Biblia Mesías, salvación, justificación. ¿Qué creen ustedes? Creo que les di una pista allí ahorita. De hecho, sí lo hace. La Biblia hace definiciones concretas y específicas. La Biblia presenta conceptos que de algún asunto específico de la vida espiritual. Claro, aquí lo coloqué en forma de pregunta. ¿La Biblia presenta conceptos de algún asunto en específico? Sí. Fíjense, Hebreos 1, 11.1, perdón, aquí como que coloqué en mal, a ver si lo puedo editar rápidamente. Hebreos 11.1 nos da el concepto de fe. Ustedes lo conocen, ¿cierto? ¿Qué es la fe? Fíjense que es un concepto. Es pues la fe, la certeza, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la Biblia hace definiciones concretas. Eso es presentar un concepto específico de un elemento de las Escrituras. Entonces, de hecho, hay otros elementos de la religión, digamos de la Biblia, de los elementos espirituales que la Biblia define, como por ejemplo, es el caso de la palabra pecado o lo que es pecado. Hay más o menos 5 conceptos, pero muy definidos. No voy a entrar allí porque no es el tema, pero presenta varios ángulos de lo que significa o lo que es, como la Biblia entiende el pecado o qué es el pecado. Entonces, usted va a ver más adelante en la presentación que hay palabras que nos permiten expresar la misma idea con otras palabras. Y eso es lo que hace con la palabra pecado. Y nos ayudan a tener una mejor comprensión. Es como ver el asunto desde varios ángulos. Y nos ilumina sobre la idea. Entonces, tomando en cuenta quizás muchos de los elementos que ustedes mencionaron, allí en el chat y algunos otros, yo les voy a presentarles un concepto de verdad presente. No pretendo que sea el definitivo, muy bien, no pretendo que sea la definición final, sino que nos acerca, al concepto que nos acerque a lo que es la verdad presente. Y es el siguiente. Lo coloqué así: la verdad presente puede entenderse como todo lo que está recibiendo su cumplimiento en el presente. Es aquello que es relevante con respecto al plan de salvación desarrollado en el santuario terrenal. Y aquí le voy a hacer un pequeño esbozo rápidamente. No le coloqué todos los detalles, que se puede hacer una presentación aparte sobre la verdad presente. En el tiempo de Noé había una verdad presente. Dios había anunciado que enviaría un diluvio. Toda la atención estaba enfocada, digamos, en Noé, en predicar este acontecimiento, porque eso es lo que Dios anunciaría que haría en ese tiempo. Cuando vino Cristo, estoy usando varios ejemplos así, vino Cristo a la tierra, estaba cumpliendo la parte, como dijo Samuel Snow, ese milerita interesante de aquellos tiempos de 1844, estaba cumpliendo la parte del santuario que se refería al sacrificio del Cordero. De hecho, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Jesús ya estaba llegando a ese punto que estaba siendo anunciado por siglos antes,
a través de los servicios del santuario. Incluso fue anunciado a Adán y fue anunciado a Adán y Eva. Para que se pueda probar lo positivo. En la sesión de ayer, las bancadas se negaron a apoyar la moción para alguien que me, un administrador que pueda bloquear ese micrófono. Los artículos en dos bloques. Listo, muchas gracias. Entonces les decía que Jesús estaba llegando a ese momento anunciado, lo que estaba cumpliendo un servicio del santuario terrenal, lo que podríamos llamar la verdad presente en ese tiempo era que Cristo iba a morir, y de hecho así ocurrió, y los discípulos predicaban eso. La comprensión de estas cosas fue lo que llevó al apóstol Pedro a usar esa expresión: yo no voy a dejar de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es decir, que Cristo vino y murió por nosotros, que el Salvador en Jesús presentó su sacrificio para morir por nosotros, como había sido anunciado a través de los profetas, ¿correcto? Eso nos permite tener una idea de lo que es la verdad presente. Ahora, la pregunta va a ser, ¿cuál es la verdad presente para hoy? Ahora, en algunos... ¿cómo comprendieron los pioneros como Elena G. White el asunto de la verdad presente? En varios párrafos ella presentaba la verdad presente y dejaba, ¿cómo lo diría? Dejaba pinceladas de lo que ella entendía como verdad presente. Y vamos a ver algunos párrafos de esos donde ella dejaba dilucidar, vislumbrar como concepto abstracto lo que ella entendía como verdad presente. Por ejemplo, fíjense este párrafo que dice: la oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Interesante, ¿no? Sigue diciendo, y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes particulares propios del tiempo en que viven, y según las circunstancias de que estén rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad presente o de la verdad. He aquí otro párrafo. Dice, son todas aquellas verdades, esto es lo que yo hice, algo que yo hice luego de reunir, traté de reunir todas esas expresiones que mencionó la hermana White, traté de reunirlas como si estuviesen juntas, todas en una sola presentación de un concepto, y esto fue lo que logré condensar. Todas esas expresiones en varios párrafos del conflicto de los siglos y otros, como joya de los testimonios, dicen, lo reuní así: son todas aquellas verdades aplicables especialmente a una época específica que reviste una importancia especial, lo que implica e incumbe deberes particulares propios del tiempo en que viven y según las circunstancias de que estén rodeados. Así hoy, ahora, hay una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Entonces, ¿qué les parece, hermano? Pueden hacer sus emojis, pueden colocar algún comentario en el chat. ¿Cómo vamos desarrollando aquí el tema? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo, cierto? Eso es lo que es presentar un concepto de verdad presente. Si yo digo en el flyer, voy a hablar del concepto de verdad presente y nunca hablo de eso, entonces, ¿qué estoy haciendo? Esto es la forma en que, digamos, un intelectual, un erudito, un estudioso, un literato presenta información, así sea un físico teórico, un concepto de algún elemento del que está desarrollando. Bueno, entonces, el segundo punto que les hablé que iba a presentarles es acerca del enfoque del santuario. El enfoque del santuario, o el santuario, en realidad es el concepto de Dios de la verdad presente. Y vamos a ver unas cosas interesantes. Ya hemos vislumbrado algo de la luz que el santuario o los servicios del santuario nos ha dejado. Y una de esas luz es que los servicios del santuario en realidad prefiguraban y anunciaban
lo que Cristo habría de hacer en el futuro, en el paso del tiempo. Y yo elaboré esta frase, voy a colocarla en este momento, se la voy a decir en el momento. Ya, Cristo, Dios, en la persona maravillosa de Jesús, quiso extender a lo largo de la historia acciones o actos importantes del desarrollo del plan de salvación. Y está dilucidado, representado para nuestra bendición en los servicios del santuario terrenal. Entonces, cuando usted comprende los servicios del santuario, cuando usted le da una mirada, una observación a todos los servicios, a todos los actos importantes que se desarrollaban en el santuario, porque es un concepto, una idea de Dios, vemos que Dios nos está mostrando el futuro y nos está desarrollando un momento específico de la verdad presente. Se convertía verdad presente cuando un momento de esos servicios del santuario encontraba su ocurrencia en la historia. Por ejemplo, ya vimos, el sacrificio del Cordero era el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo vino en lo que hoy conocemos como el año 1, aunque algunos historiadores como Dionisio han descubierto que el el nacimiento de Cristo ocurrió quizás 4 años antes de lo que nosotros tenemos hoy en día. En ese tiempo, cuando Cristo nace, y más o menos alrededor de 30 años, cuando comienza su ministerio y muere en la cruz, llega a coincidir la verdad presente de ese momento, podemos entender, es que Cristo está cumpliendo la realidad anunciada. Es decir, Cristo está ahora llevando a la realidad en su persona lo que había anunciado en el santuario, y lo que era verdad presente en ese tiempo era que iba a morir en la cruz. Y así lo hizo. Los discípulos lo entendieron luego, a pesar de su chasco y de su amarga decepción de entender mal el propósito y la venida de Cristo, su primera venida. Al entenderlo, emocionados comienzan a predicar el mensaje de la verdad presente para ellos en su tiempo, que Cristo había muerto en la cruz, había ascendido al cielo, había entrado al lugar santo y había comenzado un hermoso ministerio de intercesión por nosotros, como usted lo puede leer, muy interesante en el libro de Hebreos. Lo desglosa el apóstol Pablo. Y Pedro lo contextualiza en esa interesante expresión, la verdad presente. Ahora noten aquí, los sacerdotes atendían el tabernáculo y ofrecían los sacrificios diarios como Moisés lo había ordenado. Entraba al lugar santo, ofrecía la sangre todos los días, pero una vez al año, en el día de la expiación, el 10º día del 7º mes, que para nosotros por lo general son los primeros días de octubre, comienza el día de la expiación. Los judíos caraítas actuales o algunos judíos rabínicos lo celebran en septiembre, otros en octubre, quizás los más ortodoxos. Entraba al santuario y comenzaba un día de expiación. Aunque el santuario fue destruido, el arca desapareció. Yo tuve el privilegio de presentar una monografía sobre el arca del pacto en la universidad mientras estudiaba teología, lo que le valió la mayor nota, 100 sobre 100 evaluaban en ese entonces. Un interesante estudio sobre el arca del pacto, su paradero, su desarrollo en la historia, las teorías de dónde está y de lo que significa para nosotros. Pero entonces, así entendido los servicios del santuario. En el día de la expiación, el Señor Jesucristo realizaba una obra importante en el lugar santísimo. Ahora, la iglesia adventista del 7º día, incluso antes de ser organizada, ya estaba comprendiendo este asunto con la purificación del santuario anunciada en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes luego el santuario sería purificado. Al estudiar la fecha concienzudamente, descubrieron que para 1844, específicamente el 22 de octubre de ese año, Cristo pasó del lugar santo donde había entrado por allá en el tiempo del Pentecostés de los discípulos, había entrado ahora de ese lugar santo al lugar santísimo en 1844, a comenzar una obra de purificación con los muertos. Y en algún momento determinado, en el conflicto de los siglos, en White dice que ese proceso ahora comenzaría en un punto con los vivos. Nadie sabe cuándo, pero eso se espera que ocurra.
que Cristo haga. Entonces, entendiendo en esta circunstancia, desde esta perspectiva real, cuál es la verdad presente para nosotros hoy, podemos decir, como lo dijo muy bien el hermano Andrés, es la obra que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. Comprendemos esa obra y qué significa. En esta presentación yo no voy a profundizar en esos detalles, pero les voy a dejar la inquietud para que en un futuro quizás podamos estudiar con profundidad qué es lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo, cómo esto representa la verdad presente para hoy, cuáles son las implicaciones espirituales para nosotros. ¿De acuerdo? Alguien una vez dijo, escuché decir a un predicador, el santuario o los servicios del santuario es el gran reloj de Dios. Otro predicador escuché decirle, que también me pareció interesante decir, los servicios de santuarios es el calendario de los actos divinos. Es decir, de los grandes movimientos, actos de Dios en la historia, desarrollando el plan de salvación. Estas cosas que están ocurriendo, hermanos, como verdad presente, son las que nosotros debemos predicar. Son las que nosotros debemos tratar de encuadrar dentro de cualquier tema que nosotros abordemos de las Escrituras. Llámese justificación por la fe, llámese el sábado, llámese cualquier tema, tiene que estar enmarcado en base a la verdad presente, a lo que Cristo está haciendo hoy en el lugar santísimo. Cuando esto comience a hacerse, porque no se ha hecho como se debe, y alcanzará un clima cuando las circunstancias los permitan y puedan predicarse el mensaje de los tres ángeles como se está haciendo, entonces el mensaje de los tres ángeles que hoy parecen tibios, en realidad alcanzarán y llegarán a un poder sin precedentes, a una explosión con todo el poder, como leí, escuché a alguien decir una vez, con todo el poder del Espíritu Santo. Impresionante. Lo que nosotros vimos o leemos poquito en el día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, esa pequeña primera lluvia temprana, apenas es un pálido reflejo de lo que será la lluvia tardía, de lo que será la predicación renovada del mensaje de los tres ángeles como verdad presente para ese tiempo, que coincidirá con el inicio del juicio de los vivos. Así como comenzó y coincidió en la gran sabiduría de Dios, ya lo tenía planificado así, el juicio investigador con los muertos en 1844 y el anuncio primero de los mensajes de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles volverán a predicarse, pero con el inicio del juicio de los vivos creará una gran revolución, un gran movimiento, y yo quiero estar ahí, hermano. Yo quiero que Dios me utilice en ese tiempo y quiero que limpie mi corazón para poder predicarle el mensaje. Yo no sé si usted, esa es su inquietud y también quiere hacer, porque eso es lo que nos espera. Eso es la verdad presente que como adventistas estudiosos de las Escrituras esperamos. Que venga el tiempo cuando el Señor va a usar un pueblo que se ha venido preparando y que tiene en este tiempo el privilegio de leer esos mensajes, de entenderlos, escucharlos, de no diluirlos con tantos temas y informaciones que no vienen al caso y que puedan perdernos de vista el mensaje de salvación, el mensaje de la verdad presente, y sino que lleven adelante este hermoso mensaje. Fíjense, voy a compartir alguna cita con ustedes antes de compartirle y voy a dejar de final el mensaje de los tres ángeles. Lo voy a condensar, como decía el hermano Sergio, al estilo de la verdad en 2 minutos. ¿Ok? Porque esto es lo que necesitamos escuchar. Noten esta cita del conflicto de los siglos. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo, si alguien me ayuda con ese micrófono. Gracias. Del régimen ruso y enemigo de Vladimir Putin. En más de una ocasión denunció haber sido perseguido y atacado. Fue detenido varias veces y sobrevivió. ¿Puede alguien, administrador, bloquear ese micrófono? Contra la corrupción y los abusos a los derechos humanos fue reconocida incluso. Hermano Marco Tobar, la libertad de conciencia. por favor, ¿podría apagar el micrófono? Hermano Marco, Hace 10 años era visible de la oposición al régimen ruso. el micrófono. Su activismo comprando acciones de empresas semipúblicas para tener acceso a las cuentas y sin transparencia.
¿Algún administrador puede bloquearlo o sacarlo del grupo por el momento? Fue detenido y recibió sus primeras penas de prisión, a pesar de las cuales... Hermano Sergio, creo que lo puede silenciar como administrador. Gracias. Bien. Son cosas que suceden quizás por forma humana o quizás por intervención del enemigo. No lo sabemos a ciencia cierta. Estamos como Job en ese tiempo. Pero son cosas que a mí no me cabe la duda que pueden impedir estas predicaciones que yo sé que tienen una relevancia y una importancia vital. Y no me extraña, pues. Entonces, familia, les seguía diciendo que el santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Dice ella, concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo. Noten esa expresión, ahorita la vamos a repasar rápido. Y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. ¿Qué hace todo eso? Los servicios del santuario, en los mensajes que se desprenden en los servicios del santuario. Y acota ella y al final dice, es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos. Yo sé que no debe ser fácil para todos investigar a fondo estos asuntos. No cualquiera quizás tenga el tiempo, la capacidad o el interés, pero a quienes Dios nos da el interés, nos crea esa llamita en el corazón, como fuego entre los huesos, decía Jeremías, y decía un pastor a quien admiro y leo mucho sus escritos. Decía, él escribió un libro llamado Como fuego entre mis huesos, y enciende Dios esa llama de interés por el mensaje de la verdad presente, por el mensaje del santuario, por el mensaje de los tres ángeles. Tenemos la responsabilidad de predicarlo y explicarlo como es, de presentarlo en su pureza, sin diluir. Hermano, si usted puede repetir esa palabra, apréndasela, porque eso es lo que está pasando en muchos lugares de la iglesia, en muchos lugares donde se predica la verdad. Y hay algunos que yo no sé si son jesuitas, yo no sé si son infiltrados, si son masones, que cuando dicen voy a hablar del mensaje de los tres ángeles, comienza a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver. Aunque ellos insisten que tienen que ver, parece que están completamente alejados del mensaje de los tres ángeles de la verdad presente. Entonces es de la mayor importancia, hermano, que investiguemos estos asuntos a fondo y lo podemos presentar lo más posible. ¿Por qué? Porque, ¿o qué es el santuario? Ya les dije, el santuario es el concepto de Dios, del desarrollo de su verdad, del plan de salvación. Y hoy en día, uno de esos servicios lo está desarrollando de los servicios del santuario en el cielo y necesitamos comprenderlo y estudiarlo. Noten este otro párrafo. Perdón, este es el mismo. Sí. Dice, resaltando la parte de ese párrafo, los servicios del santuario nos revela el plan de la redención. ¿Es importante estudiar el santuario entonces? Si nos revela el plan de la redención, cómo Dios trata el pecado, cómo trata el pecador, cómo trata de salvarnos a nosotros, por supuesto. Nos conduce, dice, hasta el fin mismo del tiempo. ¿Por qué? Porque el santuario refleja cuando Cristo salga del lugar santísimo, se cierre su intercesión, nadie más podrá enviar pecados allá, confesar sus pecados, pondrá todos esos pecados que sacó del santuario, que todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de esos pecados, lo hayan depositado allá por su fe en la sangre del Cordero, serán colocados sobre el verdadero responsable, que es Satanás. Y eso no ha ocurrido, pero está señalado en los servicios del santuario con total claridad. Y dice, y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Gloria al Señor, gloria a Dios por eso. Hermano, cuando llegue ese día será maravilloso. Cuando toda la maldad, toda la enfermedad, todos los sufrimientos de esta tierra, todo el dolor, todos los problemas se acaben definitivamente, Dios nos los está anunciando en los servicios del santuario. ¿Listo? Yo quise condensar, aunque lo he hecho ya en palabras, lo coloqué en este párrafo que dice, el santuario representa el desarrollo de forma gráfica y teatral, el modo en que Dios, en la maravillosa persona de Jesús, actuaría a lo largo de la historia para eliminar el pecado, traer la justicia perdurable y dar vida eterna a todo aquel que en él crea.
Amén. Es así como los servicios del santuario, hermanos, son de mayor importancia, dice la hermana White. Es importante que nosotros los comprendamos. Y aquí quiero agregar otra idea fundamental. Cuando usted estudie o volvamos a estudiar los servicios del santuario, por favor, no trate de ser extremadamente meticulosos en cuanto a la simbología de los elementos que están allí involucrados. Trate de mantener en vista o a la vista todos los servicios del santuario, todos los apartamentos o departamentos y las actividades que se realizaban en cada uno bajo el marco o el enfoque de la verdad presente. Siempre trate de tenerlo así. Y el mensaje y la enseñanza de este tema en específico traerá nueva frescura a la enseñanza de este tema como tal. Así usted va a colocar, cuando habla del lugar santo, cuándo ocurrió, la importancia de las implicaciones espirituales que están allí y cómo ahora lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo nos incumbe y nos está llegando. Uno de los, diría yo, de los asuntos en lo que el adventista del séptimo día actual, que ha recibido esta luz, aunque yo no descarto que personas no adventistas estén estudiando esto como aquellos famosos magos que visitaron a Jesús sin ser cristianos o judíos del oriente, conocían las escrituras, incluso el lugar de nacimiento de Cristo, y los judíos no lo conocían, que tenían las escrituras en sus manos. Así está ocurriendo hoy en día. Yo no descarto eso. Personas están leyendo por su cuenta las escrituras y están descubriendo estas verdades que, aunque se les dio a los adventistas, no la están aprovechando ni apreciando. Entonces, hermano, es de la mayor importancia que nosotros estudiemos a detalle, a profundidad las implicaciones, que son bastantes, y yo no le quería decir cuál y no lo voy a hacer esta noche, quizás en otra oportunidad más adelante, hermano Sergio, todas las implicaciones que están en el lugar santísimo, todos los detalles, cómo nos abraza y nos involucra, van hasta aspectos tan importantes como intereses de personas específicas como el sábado, ahí está en el lugar santísimo. La inmortalidad del alma, ahí está en el lugar santísimo. Todos los temas que usted puede tomar aisladamente y los estudie de forma bonita y los presente en un tema, amén, pero eso está en el lugar santísimo. Solo tienes que acercar la atención, tu microscopio, la lupa con atención, hablar de lo que Jesús está haciendo, de la importancia para nuestra salvación, y luego, si quieres resaltar ese tema en particular, hazlo, pero dentro del marco de la verdad presente. Continúo, familia. Fíjense esta cita, una de las citas que también me gusta mucho y me parece bastante responsable e importante. Dice, evento de los últimos días. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de proclamar la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. ¿Cuál es esa luz? Dice ella, la de proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. No hay ninguna obra tan importante como esta. Nada debe desviar su atención de ellas. Hermano, yo no sé si usted captó la importancia de este párrafo. Se nos dice una luz maravillosa. Se nos dice que es la última amonestación al mundo. Y esa luz maravillosa dice que es de gran importancia, que pesa sobre los hombros de los que lo han recibido. Debe desviar nuestra atención de ella. ¿Cómo esto es posible? Yo me hice la pregunta, bueno, pero si hay temas importantes, si uno da la fe de Jesús y todo eso, imagínese agarrar la fe de Jesús, hermano Sergio, y vincularla con la verdad presente. ¿Qué ocurriría? Yo me hice esa pregunta hace tiempo. ¿Qué pasaría con la luz,
con la frescura, con el poder, con la verdad que tiene la fe de Jesús, que en realidad tiene, diría yo, puntos importantes, verdades elementales, fundamentales de las Sagradas Escrituras, perdón. Pero a la luz de la verdad presente. ¿Cómo sería? A la luz del mensaje de los tres ángeles. Voy a continuar. En resumen, o de los puntos que puedo resaltar, rescaté de ese párrafo, son que los adventistas del séptimo día le han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz, pero no cualquier luz, hermano. No es el mensaje que están predicando los evangélicos ahorita, que a algunos pastores les parece tan atractivo que lo imitan, pero no predican verdad presente. Es una luz maravillosa, dice ella. ¿Cuál es? La tarea de proclamar la última amonestación al mundo. Ella le llama que será la última amonestación. Hoy en día, quizás, permítame hacer una especie de paréntesis o ampliación aquí corta. Hoy en día, la forma en la que nosotros estudiamos y presentamos la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles es un poco distinta a cómo se presentará en el futuro. Escuche con atención, porque nuestro estudio, para los que tenemos el privilegio de rozar y un día tocar estos temas, es de una manera de comprensión, tratar de entenderlos. Cuando en muchos corazones estos mensajes hayan calado, hayan hecho asiento y hayan quedado allí grabados para siempre, cuando lleguen las circunstancias del tiempo del fin y de la marca de las bestias, estos mensajes van a tener una luz, van a tener una frescura y van a tener un poder sin precedentes y una forma de predicarse diferente a la que quizás nosotros lo estamos haciendo hoy en día. Porque todavía estamos apuntando al futuro del juicio de los vivos, porque todavía estamos apuntando cuando eso va a ocurrir. Pero es de nuestra responsabilidad entender estos mensajes lo mejor que podamos, de acuerdo a la capacidad que Dios nos ha dado de comprender lo mejor que podamos. Y cuando llegue el tiempo, si Dios nos da ese privilegio de estar en el tiempo del fin y de proclamar estos mensajes, entonces podamos hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Amén. Continúo. Fíjense este otro párrafo que creo que se ha mencionado aquí en este grupo y bueno, lo he escuchado ya varias ocasiones. Dice, primero escrito, página 63, párrafo 1, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, la fe de Jesús. Yo no estoy diciendo que no se deba predicar la fe de Jesús. Es una excelente forma que Dios ha inspirado para que iniciemos a muchas personas en el conocimiento de la verdad presente. Esas son preciosas verdades. Dice que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente, incluso yo diría a las personas nuevas en la iglesia. Lo que el rebaño necesita, y no dice si es adventista o no adventista, el rebaño. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden, a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. ¿Usted no cree que eso está pasando, man? Yo me di cuenta cómo pasó en un momento, cómo aprovechan un momento, un descuido, un asunto y dice que va a predicar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, y se van para asuntos que no tienen nada que ver con los mensajes de los tres ángeles. Diluyen de una manera impresionante el mensaje de los tres ángeles y lo vamos a ver al final. Voy a tratar de presentarlo de forma condensada sin diluir el mensaje de los tres ángeles. Por supuesto, condensado por el tiempo que disponemos. Ojalá en una oportunidad podamos profundizar el mensaje de los tres ángeles. Dice, pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, y aquí quiero hacer otra acotación, hermano Sergio, es necesario invitar a alguien, preparar a alguien y preparar un tiempo para, a través de este grupo y esta hermosa iniciativa que ustedes tienen de mantener viva la llama de la verdad presente a través de estas presentaciones los viernes y otros días, volver a tocar el estudio de los 2300 días. ¿Cómo es los mileritas llegaron a esa fecha interesante del 22 de octubre de 1844? ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Están claros en nuestra mente?
¿Cómo la vemos en relación con la verdad presente? ¿Cómo se ha desarrollado ese tema? Dice ella, estos temas, el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado. ¿Cuál es nuestra posición actual? Ojo, allí, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto, dice ella, con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Y déjeme agregar algo aquí, otra acotación. Hermano, nunca es ni será suficiente predicar los mensajes de los tres ángeles. ¿Qué quiero decir? Nunca es demasiado. Nunca es suficiente, nunca es, bueno, ya eso lo estudiamos, toca estudiar otro tema el viernes, hermano Sergio. No, me encantaría escuchar el mensaje de los tres ángeles el próximo viernes de otro hermano bajo su perspectiva. Eso enriquece el mensaje, lo enriquece, lo llena de valor a través. Hubo un interesante doctor en teología llamado, de apellido Floyd. Él escribió un libro acerca de predicadores laicos de éxito, así se llamaba el libro. Y él dice que la predicación del evangelio es la predicación de la verdad presente o del evangelio eterno a través de la personalidad. Y eso es curioso porque no todos van a presentar la verdad de una manera. Quizás pueden usar estos textos, pero a través de su experiencia, a través de su testimonio personal de conversión, a través de lo que ellos captan y que Dios les revela, pueden ser aspectos que yo no estoy tocando en esta noche, pero Dios les puede revelar, pueden presentar el mensaje que enriquece lo que ya antes se ha presentado. Y le da al mensaje una frescura y le da al mensaje una mayor profundidad o comprensión mejor de lo que estamos estudiando. Y nunca es suficiente. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro en segunda de Pedro 1:12? Dice, yo no me canso o no me cansaré de repetiros estas cosas, aunque vosotros estéis confirmados en la verdad. Aunque estemos tan claros, hermano Sergio, ¿tú crees que será suficiente predicar de la verdad presente? No creo. En mi opinión, no es suficiente. Porque hay mucho que dilucidar y descubrir todavía y aprender, porque ocurre un fenómeno. Recuerdo que le estoy empezando un resumen y un esbozo de algo. Ocurre un fenómeno, hermano Sergio, que nadie o pocas personas se dan cuenta. Resulta que en el mundo existe una dinámica de demografía, lo que yo podría llamar o se llama natalidad. Generación de generación se van levantando. Hoy quizás muchas personas están cumpliendo 18 años. Esas personas que están cumpliendo 18 años, ninguno ha escuchado el mensaje de la verdad presente. Pero uno como lo ha escuchado y tiene muchos años en la iglesia, o tiene mucho tiempo, dice, no, pero ese mensaje ya lo escuché. No, pero ya de eso se ha hablado, hay que hablar de otra cosa. No, hermano. Si usted lo ha escuchado, usted ahora está en la responsabilidad de replicarlos, de proclamarlos, de mencionarlos nuevamente a estas nuevas generaciones que se van levantando, porque necesitan escucharlo. Si mis pastores, si muchos de los autores adventistas y pastores no hubiesen escrito estos mensajes de la verdad presente, incluso Elena de Juan no hubiese escrito estos asuntos, yo no lo sabría. Y no lo estaría predicándoles a ustedes esta noche que estamos haciendo historia y que en el cielo se está registrando esta noche, en este momento, con este grupo de personas que estamos estudiando la verdad presente, que estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles. Eso es de un valor inmesurable. Continúa, hermano. Entonces, la verdad presente dice llanamente el espíritu de profecía, la pluma inspirada, que la verdad presente para este tiempo comprende los mensajes o el mensaje del tercer ángel que sucede al primero y al segundo. Ella de una forma llana, clara, sin tapujo, vincula la verdad presente con el mensaje de los tres ángeles. Y aquí debo decirles otra cosa. Yo he visto predicadores de renombre, y se asombrarían si le dijera quiénes, haciendo un esfuerzo importante y serio de explicar cómo el mensaje de los tres ángeles representa la verdad presente, y desarrollan un estudio, yo diría, un poco rebuscado, muy rebuscado. Y se hace hasta complejo entender la idea de que el mensaje de los tres ángeles tiene que ver con verdad presente, porque en ninguna parte de los mensajes de los tres ángeles dice que es verdad presente. Entonces usted
con la Biblia, ¿cómo usted podría decir que el mensaje de los tres ángeles está vinculado a la verdad presente? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacerlo usando solo la Biblia y decir, sí, la verdad presente está en el mensaje de los tres ángeles? ¿Sería una pregunta importante, hermano Sergio? ¿Desarrollar esa pregunta? Bueno, yo digo que es sencillo porque uno ya lo ha estudiado, no para cualquiera es sencillo, debo aclarar, ¿no? Pero quizás está siendo sencillo para usted en este momento porque Dios permite que usted lo entienda ahora. Dios está permitiendo que nos acerquemos a través de este conocimiento, de estas palabras que me ha permitido reunir, acercarnos a la apreciación de la verdad presente en el mensaje de los tres ángeles. Entonces yo escribí lo siguiente: si el santuario representa el desarrollo de forma gráfica y teatral, el modo en que Dios en la maravillosa persona de Jesús actuaría a lo largo de la historia para eliminar el pecado, traer la justicia perdurable y dar vida eterna a todo el que en él crea, entonces el santuario debe ayudarnos a entender el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles, familia, tiene un elemento que lo vincula perfectamente con el santuario. Y ustedes dirán, hermano, ¿y cuál es ese punto? Yo no sé si ustedes ya lo vieron o lo han visto. No sé si ya lo han tocado y ya tienen una idea. Entonces, es nuestro deber, familia, determinar en qué fase de los servicios del santuario celestial se encuentra Cristo actualmente y cómo esto se vincula con el mensaje de los tres ángeles, para que podamos decir con certeza, afirmación y seguridad que el mensaje de los tres ángeles representan la verdad presente. ¿Sí o no? Claro que sí. La iglesia en un tiempo, yo recuerdo, permítame contarles una pequeña anécdota, ¿no? Cortica, es muy corta. Recuerdo un tiempo cuando salió, la iglesia sacó ese logo. Y ahorita muchos siguen criticando el logo, que son masones, que hay no sé qué, un pocotón de cosas. No sé si sea verdad o no lo sea. Pero el logo a mí me gustó de en principio, porque como yo también, me gusta el diseño gráfico. De niño yo dibujo. Yo dibujé a mi esposa embarazada con carboncillo a lápiz en un cuadro realista. Cuando salió y entendí las dimensiones y entendí las ideas involucradas en el logo, yo dije, wow, qué bonito. La llama que aparece redonda es el mundo abrazando el mensaje de los tres ángeles, que surge de la cruz, por supuesto, del mensaje que está en la Biblia, que es la parte que se ve abierta abajo. Y yo recuerdo muchos hermanitos de la iglesia donde yo asistía allá en Maracaibo, Estado Zulia, que decían que no, que ese logo, ¿por qué? Si el mensaje de los tres ángeles de la iglesia, y tenía esos tres angelitos, ¿se acuerdan? Los tres ángeles que estaban así en diagonal, trazando el mundo también, y decía, ese es el logo, debe ser ese el que nos representa mejor. Y yo vi mucha discusión sobre eso. Pero este logo también representa el mensaje de los tres ángeles. Más allá de lo que se pueda decir, yo me aferro a la verdad que aparece allí. Ahora, usando la Biblia como Dios quiere que se use, es decir, que ella se interprete a sí misma, ¿cómo podemos usarla y entender, y en el mensaje de los tres ángeles, encontrar su vínculo con el santuario que representa la verdad presente? ¿Qué había en el lugar santísimo, familia? De forma condensada, aunque el Antiguo Testamento también lo dice cuando lo estaban elaborando, Hebreos 9:5, el apóstol Pablo dice que tras el segundo velo, esa segunda parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba en el arca del pacto, dentro del arca del pacto, dice, una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, que son los 10 mandamientos. Pero por si algún hermanito iniciado en la iglesia, nuevo, aún no le han predicado esto, o alguna persona que nunca ha escuchado de esto, se pregunte, pero ¿cuáles son esas tablas? ¿Y qué dice estas tablas? Bueno, vamos a leer Éxodo 34:28, que dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, que los 10 mandamientos. Entonces, los que están en el arca del pacto, que está en el lugar santísimo, son los 10 mandamientos.
¿Y qué se hace con esos 10 mandamientos? ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? ¿Cuál es una de sus funciones principales? La de la ley de los 10 mandamientos. Santiago 2:12 nos dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Una referencia, cuando usted lee el contexto del capítulo 2 de Santiago, se da cuenta que Santiago está mencionando los mandamientos de los 10 de las tablas del pacto y menciona varios allí. Se lo dejo de tarea y de repaso para ustedes. Y esa es la ley que se está refiriendo. Pero lo que resalta aquí y nos deja ver las Sagradas Escrituras es que los 10 mandamientos sirven como una regla de justicia, una norma para el juicio, la norma por la cual seremos todos juzgados. Así que, ¿cómo habríamos de comportarnos? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje de los 3 ángeles? ¿Por qué es importante predicar el mensaje de los 3 ángeles? Porque es verdad presente, es lo que Dios quiere que sepamos, es lo que nosotros necesitamos oír en este tiempo, aunque no estemos en el tiempo del juicio de los vivos, pero necesitamos comprenderlos para prepararlos, iniciar a otros, mantener viva la llama de la verdad presente, como hacen en los Juegos Olímpicos. Hace poco iniciaron los Juegos Olímpicos de invierno, ahora vienen los Juegos Olímpicos, propiamente dicho, y se acostumbra a encender una llama, a encender la llama de los juegos y todo eso. Nosotros como cristianos necesitamos mantener viva la llama de la verdad presente. Así que en el mensaje de la verdad presente, ya les voy a hacer el vínculo, los voy a mencionar ahora los mensajes de los 3 ángeles. Y usted va a ver el vínculo de la verdad presente muy claro, como Dios quiere que sea y como Él lo ha querido presentarlo y como quiere que nosotros lo entendamos. Dice el mensaje del primer ángel: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Atención con eso, que eso es clave. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano, cuando Dios presenta estos mensajes, Dios quiere que lo entendamos como están ahí presentados y no los diluyamos. No empecemos a hablar de otras cosas, de historias por allá, comencemos a hablar de lo que está escrito. Y lo que está escrito es que Dios está haciendo un llamado, comenzó a hacer un llamado a eso en 1844 y en el tiempo del fin va a renovar ese llamado con fuerza y poder para que las personas vuelvan a Dios temiéndole, dándole gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, de juzgar a los vivos. Y yo pregunto, ¿cómo somos juzgados nosotros? ¿Cuál es la norma para ser juzgados nosotros? ¿Cuál es la norma que se usa en el juicio de Dios? Lo acabamos de leer. La ley de los 10 mandamientos. Por lo tanto, si la ley de los 10 mandamientos que está en el lugar santísimo es la norma por la cual nosotros somos juzgados, el mensaje del primer ángel es mensaje de verdad presente. Ya ese juicio comenzó, pero comenzó con los muertos. Vendrá el momento cuando comenzará con los vivos, con nosotros que estamos vivos, y Dios nos da el privilegio de estar en ese tiempo y proclamarlo y ser parte de los que los proclamarán. Ahí está el vínculo, familia. Un juicio se hace en base a una norma, a una ley, y la ley que Dios usa son los 10 mandamientos que están contenidos en el lugar santísimo. Estoy repitiendo para enfatizar y para que usted lo entienda, ¿ok? Están en el lugar santísimo y es donde Jesús está presente ahora ministrando y está digamos, resolviendo los casos de los muertos. Faltan pocos muertos de los que han muerto en Cristo para resolver esos casos, determinar su caso, sus pecados sean allí colocados o ya han sido colocados en el santuario y un día sean definitivamente erradicados de allá. Luego faltarán el de los vivos, que será un proceso interesante y no vamos a discutir sobre eso en este momento. Pero ahí está el mensaje, la esencia del mensaje del primer ángel. Un llamado a volver a Dios que se traduce o se puede ver en la observancia de los 10 mandamientos, como lo dice y nos deja claro Eclesiastés 12:13. El fin del discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos. No voy a ahondar y profundizar en darle gloria.
pero en cualquier aspecto de nuestra vida tenemos que mencionar a Dios y darle gloria. Eso tiene otros aspectos importantes, profundos. Pero noten los aspectos que está mencionando el mensaje del primer ángel y que es lo que nosotros necesitamos predicar. En este caso, quizás estemos como el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Viene el Mesías, viene el Mesías, viene el juicio, viene el juicio. Estamos apuntando al futuro. Pero llegará el tiempo, como en el tiempo de Cristo le tocó vivir a los discípulos, ha llegado el tiempo, dijo Jesús, ha llegado el momento, ha llegado el Cordero, que diremos, la hora de su juicio ha llegado. Con la unción del Espíritu Santo, nosotros estaremos diciendo este mensaje en el presente con toda actitud. La hora de su juicio ha llegado y vamos a ser todos juzgados a través de lo que el mensaje del tercer ángel nos está revelando. Y ya lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a ser juzgados? En una circunstancia interesante. Mensaje del segundo ángel resalta que en ese tiempo del fin habrá caído una ciudad grande llamada Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿A qué se refiere eso? Sencillamente que las ciudades, los mundos, incluso iglesias, habrán caído de su posición de haber rechazado la luz del mensaje del primer ángel, haber rechazado la luz de la verdad presente que está muy claramente para todo aquel que la quiera entender, y caerán de su posición privilegiada que Dios le dio de predicar el evangelio y el evangelio eterno, y se quedaron predicando el evangelio del lugar santo. Y no han querido y no querrán predicar el mensaje del lugar santísimo, el mensaje del primer ángel. Por lo tanto, todos aquellos que no lo hagan, llámese religión o llámese no religión o llámese particulares, que no comiencen a hablar de religión, comiencen a hablar de Cristo sin un énfasis del lugar santísimo, sin un énfasis de guardar el sábado, de guardar los 10 mandamientos, es una institución o una ciudad caída. Es una Babilonia. Y usted sabe lo que significa Babilonia, ¿verdad? Viene del vocablo Babel, que significa confusión. Así lo dice la Biblia, aunque otros autores quieren hacer otro enfoque. La raíz de Babilonia y la idea fundamental es confusión. Habrá confusión en el tiempo del fin, porque muchos empezarán a hablar de Dios, de Cristo, y pensarán que entiende las cosas, como ocurre mucho en las redes sociales. Ustedes notan que en las redes sociales la gente habla mucho de religión, pero no habla de verdad presente. Y religión para acá y religión para allá, y Dios para acá, Dios para allá, Dios te ama, tú eres fuerte, y un pocotón de mensajes, pero no tienen que ver con verdad presente. Parecen ser mensajes que se desprenden solo del lugar santo. Y eso quizás sea otro tema más adelante. Y el mensaje del tercer ángel, familia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Qué nos está diciendo el mensaje del tercer ángel, familia? Que vendrá un tiempo en el futuro cuando se impondrá una marca a muchas personas en la frente o en la mano. Esta marca ha sido entendida por los adventistas del séptimo día y para los que estudian las escrituras con mucha claridad, que es la imposición del domingo como un día de reposo mundial obligatorio. Y el que no lo reciba, dice la escritura, que será vencedor. Será escrito en el libro de la vida. Y el que lo reciba, dice, beberá del cáliz de la ira de Dios. Así que advierte este mensaje, una amonestación a procurar evitar y esquivar y no recibir por ninguna circunstancia la marca de la bestia o la marca de su nombre, ni adorar a la bestia. ¿Qué es la bestia? ¿Qué es la marca? ¿Qué es la marca de su nombre? Estas cosas los adventistas lo saben. Los adventistas se les ha dado esta luz, pero ¿cuántos la están predicando? Muchos no lo saben, quizás porque no lo saben hacer y tienen temor de ofender a alguien. Y es el principal temor, ¿no? No, pero ¿cómo voy a hablar de eso? Hermano, hay que hablar de esto porque esta es una advertencia que Dios está dando para que las personas no reciban el cáliz de su ira, no reciban el castigo final que merece una persona que no quiera creer en Dios y que en definitivas cuentas
reciba la marca de la bestia. Porque no creyó en el mensaje del primer ángel. No aceptó el mensaje de salvación, de volver a Dios, de temerle, de guardar sus mandamientos, especialmente el sábado. Si vamos entendiendo el mensaje de los tres ángeles, un énfasis interesante que hace del evangelio eterno, porque cuando comienza el mensaje, el primer ángel dice que trae el evangelio eterno para proclamarlo. Y yo siempre me pregunté, y voy a dejarle esto para finalizar, si es el evangelio eterno, y nosotros entendemos el evangelio eterno como las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, ¿por qué el mensaje de los tres ángeles no dice eso? Sino que menciona aspectos que resaltan importantes. Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ha caído Babilonia. Cuidado con recibir la marca de la bestia. El que la reciba, ojo con esa marca, ojo con esa bestia y su imagen. Son aspectos que parecen no estar vinculados con el evangelio, pero por supuesto que lo están. Para el que cree en Cristo y cree en Dios, Jesús dijo, el que cree en mí, mis mandamientos guardará. O si me amáis, guardad mis mandamientos, quise decir. Entiende que los mandamientos tienen una relevancia importante para el cristiano. Y en el tiempo del fin, esos mandamientos se pondrán en tela de juicio, como ya está haciendo. Muchos cristianos, no sé desde cuándo, están diciendo, los mandamientos están abolidos. Eso ya no hay que guardarlo, eso era para los judíos, eso era del Antiguo Testamento, etcétera. Cuando tú los confrontas y los acercas y les dices, hermano, pero o sea que yo puedo robar y matar y mentir, la gente dice, no, eso no, es el sábado. Pero entonces no están abolidos los 10 mandamientos. Y el problema es que el sábado está en el corazón de 2 tablas de piedra que Dios escribió con su dedo, quizás lo único que Dios escribió en las Escrituras, y incluyó el sábado allí. En el corazón de muchas personas que no han aceptado la observancia del sábado, que no han aceptado la verdad de este importante asunto en los 10 mandamientos y que tendrá una relevancia en el tiempo del fin y que están esbozados en el mensaje de los 3 ángeles. Aspectos que resaltan, que se pondrán en tela de juicio, que estarán involucrados con respecto al evangelio eterno, con respecto al evangelio de salvación. Familia, espero que haya sido puntual. ¿Por qué es importante ser puntual? ¿Por qué ser puntual, hermano Sergio? Le decía yo una vez en un chat de estos. Ser puntual es importante porque Dios quiere que lo que Él reveló es como nosotros necesitamos entenderlo. No diluir el mensaje de los 3 ángeles. No, voy a hacer una introducción y voy a hablar de historias por allá y no hablo de eso. No debe pasar. Se necesita ser puntual porque Dios desea que tal cual Él reveló estos mensajes sean predicados, enseñados y vividos en nuestro corazón. Un cierre importante que hacen el mensaje de los 3 ángeles, que no debería pasar sin mencionarlo, es: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Concluye de esta forma, de una manera importantísima, en los mensajes de los 3 ángeles. Los hijos de Dios tendrán una paciencia tal que procurarán guardar los mandamientos de Dios y exhibir y vivir una fe como la del Señor Jesucristo. También los dejo con este párrafo. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de proclamar la última amonestación al mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Sobre ellos pesa una obra de gran importancia, la de proclamar los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángeles. No hay ninguna obra tan importante como esta. Nada debe desviar su atención de ella. Evento de los últimos días. Muchísimas gracias por la invitación, familia. Espero que le haya sido provechoso, haya sido de bendición para nuestro corazón, de ilustración, de orientación, de acercamiento un poco más a entender el mensaje de la verdad presente, el concepto de verdad presente, y que no solamente han volado esta noche otra vez el sonido y el mensaje de los 3 ángeles en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros oídos, porque bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, sino que el mensaje de los 3 ángeles volverán a volar nuevamente en el futuro, volverán a recorrer este mundo entero,
en los corazones y en los labios de aquellos que se hayan consagrado, hayan aceptado este mensaje en su corazón para terminar la obra de Dios que nos ha encomendado y Cristo pueda venir y pueda acabarse este mundo y podamos estar en el reino de los cielos. Dios les bendiga, familia, y les guarde. Amén. Amén, gloria. Amén. Amén, gloria.